Comenzamos esta historia un poco trágica y dolorosa. Julie Patricia Silva Vargas, de 14 años, vivía en la vereda Vanguardia. Junto con su hermana Cindy, no les gustaba perderse un partido de su papá. En uno de esos partidos comienza esta historia titulada Un jardín que no floreció. Con Ismael nos conocimos en una cancha de fútbol, ya que yo iba a ver a mi papá y a él le gustaba jugar. Poco a poco iniciamos una amistad. Él me esperaba en la grama para acompañarme a coger transporte, ya que yo vivía en Vanguardia. A mitad del 2005, Julie y su familia se fueron a vivir a Villavicencio, y ahí fue donde ocurrió un acercamiento. Inicié una relación con él el 18 de agosto del 2005. Ismael habló con mi mamá y mi papá, ya que yo era muy pequeña y tocaba pedir permiso. Yo trabajaba los fines de semana en un restaurante, entre semana estudiaba. La única hora libre era en la noche, entonces él me visitaba en mi casa en horas de la noche. Después de un tiempo, Cindy, mi hermana, tuvo una hija, Luna. Yo me dediqué a amarla y estar siempre con ella, ya que mi hermana también estudiaba y trabajaba. Bueno, con lo que nos contaste, ¿siempre tuviste en cuenta que no aportabas mucho en la relación? Sí, claro, yo lo tuve en cuenta, pero aún así él me apoyaba, tanto en mi trabajo como cuando salí del colegio y estudiaba en el SENA. Mis padres siempre decían, yo quiero ver a mis hijas casadas. Tuve una presión para no desilusionarlos. Entonces, en el 2010, cuando tenía 20 años, Ismael me decía que viviéramos juntos, ya que éramos independientes. Yo le decía que salía de mi casa siendo casada, porque quería darles ese orgullo a mis papás. Ismael se llenó de valentía y pidió mi mano. Pues cuando supe que ellos me dijeron que se querían casar, pues me dio como tristeza y me puse a llorar, y pues el anhelo de nosotros es siempre que mío fue que mis hijos salieran casados de la casa. Un 18 de diciembre del 2010 nos casamos. Ese día, antes de salir de casa de mis papás, me prometí que sería feliz por ellos y por mí. Me fui a vivir con los papás de Ismael. De ahí en adelante iniciaron los problemas. En enero me dio varicela. Ya finalizando me dio apendicitis. Desde el inicio la vida me mandó señales. Yo planificaba, ya que no quería tener hijos. Sentía que merecía disfrutar. Dejé de trabajar los fines de semana y trabajaba solo entre semana. En mayo del 2011 estaba embarazada. Se me vino el mundo encima. Inicié a llorar, ya que no estaba en mis planes. Me culpé, ya que no disfruté mi juventud y era una gran responsabilidad, aunque sabía que iba a ser una excelente mamá, ya que había hecho el curso con mi sobrina. No disfruté de mi matrimonio, entré en una depresión y mi único consuelo era Lunita, con sus palabras y compañía fiel. Me enseñó a amar a ese ser hermoso que llevaba en mi vientre. No quería reemplazarla, aunque ella era feliz, ya que tenía una hermanita. Yo logré asimilar mi maternidad. Anhelaba que fuera una niña. Dios no quiso eso y tuvimos un hermoso niño que nació el 15 de diciembre del 2011, Kevin. Como todo cuento de hadas, el primer año fue perfecto, pero ahí para allá iniciaron todos los problemas. Ismael se quedó sin trabajo. Mi mamá me cuidaba el niño y yo era la fuente de ingresos. Ismael me comenzó a engañar con varias mujeres. Me preguntarán cómo me enteré. Pues me empezaron a llegar mensajes por redes, aunque yo decidí hacer caso omiso a todo. Sí, yo misma me colocaba una venda en mis ojos y pensaba que yo sola podía cambiar las cosas. Poco a poco fui haciéndole creer a todo mundo que él era el hombre perfecto. Me encerré en mi burbuja de trabajo por mi familia y en negar todo lo que me decían, ya que varias veces le pregunté y él lo negaba, aunque fui un poco astuta e investigaba y él siempre resultaba diciéndome la verdad. El papá de Ismael se convirtió en mi peor enemigo, ya que tomaba y llegaba a tratarme feo. Me decía que era una loca mantenida. Los fines de semana yo sabía qué hacer: encerrarme en la habitación, abrazar a mi hijo y llorar. Fueron 4 años entre humillaciones. Ismael nunca me defendió y yo nunca me fui, por miedo a que mis papás y mi hijo sufrieran. Pensaba en los demás, pero nunca pensé en mí. Dentro de la casa de Julie era un infierno, pero todos la miraban como la mujer más feliz del mundo. Detrás de su sonrisa había una larga historia que solo una persona aparte de Ismael y su suegro sabían. Laura, una prima de Ismael, que era como mi diario, ya que ella me aconsejaba, siempre me apoyó en todo momento y conocía mi historia de principio a fin. Decidí irme de Villavicencio
a ver si algo mejoraba, a un pueblo llamado Mapiripán, ya que le habían conseguido trabajo a Ismael. El niño se enfermó y nos tuvimos que devolver, aunque yo me quería alejar de mis suegros, entonces nos fuimos para el Huila. Le ocurrió un accidente al papá de Ismael, por el cual nos tocó devolvernos y vivir con ellos. Conseguí un trabajo en una empresa de decoración de eventos. Ismael hacía domicilios o lo que le saliera. Me tocó muy duro, nos endeudamos para comprar una moto y yo seguía siendo la única que trabajaba. Pero Julie, ¿por qué aguantarse las humillaciones sabiendo que tú eras la única que generaba los ingresos? Nunca tuve el valor y tampoco me quise lo suficiente para irme con mi hijo. En enero del 2016 me quedé sin trabajo. Ismael consiguió trabajo. Como pueden imaginar, nada cambió. Al contrario, todo empeoró, ya que ni comer podía porque no daba plata. Yo no podía cocinar porque a mi suegro solo le gustaba que cocinara la esposa. Me la pasaba en mi habitación y salía cuando llegaba Ismael para pedirle que me llevara a saludar a mi mamá. Esas eran mis únicas salidas. Cuando podía trataba de ir donde Laura a contarle mi día a día, aunque lo único que logré fue que la odiaran porque era mi amiga. A inicios del 2016 conocí a mi paño de lágrimas, lo conocí por Face, aunque hablábamos por WhatsApp. Él solo era un amigo que me escuchaba y me aconsejaba, me decía que no me derrumbara. Me alié a Cindy, mi hermana, ya que ella creó una microempresa de juguetes y ropa. Tuve que aprender a estampar camisas, saqué un préstamo y compré la máquina y empecé a decorar camisetas. Y ¡pum! Estalló la bomba. El papá de Ismael me trató de perra, mantenida, buena para nada, loca, gorda, estúpida, de todas las palabras. Comenzó a tirar platos, pegarle a la puerta de mi habitación, pensaba que me iba a matar. Y ahí fue cuando escuché por primera vez en años a Ismael gritar. Empezó a defenderme. Yo solo abracé a mi hijo y salí corriendo. Bajé, me devolví y les dije tantas cosas, lo que por tantos años me callé. Salí atacada llorando, no sabía qué hacer. Vivía a una escuadra de mis papás, pero no quise ir hasta allá. Laura no estaba en Villavicencio. Mi única acción fue Cindy. No le quise contar todo, solo le dije que mi suegro estaba borracho y me trató mal. Pues al recibir una llamada de Julie a altas horas de la noche, lo que uno hace es contestar esa llamada de la forma en que ella se expresó y dijo las cosas. No dudé en decirle que llegara a la casa. Llegó inmediatamente porque vivía como a 2 cuadras, relativamente muy cerca. Ella llegó en un aspecto, una forma, digámoslo que triste, desesperada, pero pues nosotros siempre hemos sido como muy privadas en nuestras decisiones o en nuestras cosas. Por ende, como hermana, pues la acogí, pero traté de no preguntarle mucho sobre qué había pasado. El otro día, Ismael me ayudaba a conseguir una parte de estudio y me fui con Kevin. Aunque ya no teníamos una relación con él desde el inicio del 2016, él quedó en ayudarme con el arriendo y las cosas, y así poco a poco fue pasando el tiempo. Ismael todos los días visitaba al niño. No sé si yo nunca dejé las cosas claras, pero él siempre sintió que la relación continuaba. ¿Y qué pasó con la otra persona que estabas conociendo? Seguí hablando con esa persona a la que conocí, Cristian. Pasó el tiempo y empezamos una relación a distancia. Y desde ese día, ya el monstruo no fue solo el papá de Ismael, sino Ismael también. Malas palabras, me dañaba el celular, no me ayudaba económicamente. Yo sin trabajo, las ventas a veces sí, a veces no. A veces no comía yo, pero le escribía a doña Dalí por comida para Kevin. Ella a escondidas me llevaba arroz y cosas para que yo hiciera. Debía arriendo. Yo cualquier plata que recibía de pedidos abonaba para arriendo y no podía comprar comida. Y ahí sí peor, porque decidí no contarle nada a nadie. Le decía a Ismael que sacara al niño los fines de semana y nadie se daba cuenta. Yo me encerraba 2 o 3 días sin comer y todos pensaban que estaba con Ismael. Yo solo lloraba y dormía encerrada. Cuando decidí iniciar la relación con Cristian fue porque me dio una luz a mi vida. Aparte de apoyarme, me hacía sentir que valía mucho, que era una luchadora. Me empoderó mucho. Cristian, y cuéntanos tú por qué decidiste hablar con Julie. Vi el perfil de ella, me pareció interesante, empezamos a hablar y ya. Julie, ¿y pudiste conseguir trabajo o tu única fuente seguían siendo las camisas?
Seguí trabajando juiciosa en mis camisetas, junto a Luna, mi sobrina, quien cuando yo sentí que no podía, estuvo apoyándome. Siempre aparecía en mis peores momentos. Ella es la luz de mi vida. Todo iba medio bien, ya me daba para comer y pagar arriendo las camisetas. En el 2018 quedé embarazada y ahí casi me vuelvo loca. Ismael y yo hablábamos normal. Yo nunca lo traté mal, yo nunca le dije nada malo, normal. Cuando me enteré del embarazo, entré en depresión. Le conté a Cristian y él realmente estaba feliz, pero yo no. Pues yo me puse feliz, ella estaba triste. Hablábamos y yo. Julie, ¿y por qué no estabas feliz si ibas a tener otro hijo de la persona que querías? Si casi no podía con uno, ¿qué iba a hacer con dos? Realmente un hogar no quería. Con la mala experiencia ya tenía. Yo hice de todo. Tomé hierbas, tomaba todo lo que decían para no tener ese niño. Dejé de comer, compré pastas para abortar, hice de todo. Mi miedo más grande, la reacción de Ismael. Un fin de semana mandé a Kevin con el papá. Ismael estaba trabajando. En la noche le escribí unas cosas y decidí tomar cloros y cortarme las venas. Ismael llegó, rompió la puerta y entró a la parte de estudio. Y ahí estaba yo, en el baño, vomitando y con un cuchillo en la mano, llena de sangre. Yo no dejé que me llevaran al médico, porque obviamente iban a saber de mi embarazo. Pero Ismael me llevó para la casa de él. Y allá estuve días encerrada, sin dormir, sin comer, solo acostada en una cama. Ismael fue por todas las cosas a la parte de estudio y las llevó. Yo estaba en otro mundo. Cuando reaccioné había pasado una semana. O sea, estaba como en shock, embarazada y viviendo con Ismael en la casa de él. Por mi mente solo pasó alejar a Cristian. Tenía 1000 mensajes y llamadas de él, así que decidí decirle que el bebé no era de él. No, yo ese día estaba tomado, ella me dijo que no era mío. Estamos hablando, entonces yo le dije que una prueba de ADN. Le conté a Ismael de mi embarazo y él me dijo que él respondía, que él iba a ser el papá. Ahí me di cuenta que la había embarrado. Duró 1 mes y medio ahí y decidí contar porque ya se notaba. Cristian me llamó y me dijo que cuando naciera el bebé teníamos que hacer una prueba porque él pensaba que el hijo era de él. Bueno, también dijo cosas que dolieron, pero pues me lo merecía. Estábamos hablando y él me decía que nos viéramos, que habláramos, que él no me creía que ese bebé no era de él. Imposible que fuera Ismael, que por favor, que si no lo quería, que si no sentía nada por él. Pues le conté lo que había pasado ese tiempito. Ismael se dio cuenta que yo seguía hablando con él y siguieron los problemas. Se enloquecía, me dañaba el celular, me trataba mal y yo como boba me aguantaba. Ismael seguía con sus amiguitas y novias y cosas así. Un día me di cuenta que prestaron mis cosas, como la nevera y la estufa, a una vecina con la que él estaba saliendo. Yo decidí pedirle las cosas a la chica. Ella le contó a Ismael y él madrugó a sacarme de la casa. Botó las cosas al piso y me echó. Dijo que no tenía por qué tenerme ahí y yo le dije, sí, yo me voy. Realmente me fui. Cristian consiguió para el arriendo, me fui para una habitación con Kevin. Me llevé mis cosas y desde ese día Ismael me juró que me iba a arrepentir de todo y que no me iba a dejar en paz. Desde ese día me perseguía. Si yo estaba con Cristian, llegaba a tratarlos mal. Siempre tuve mucho miedo. Kevin y yo solo llorábamos. Estábamos en una cancha y llegó con un cuchillo. Se llevaba el niño a la fuerza. Hacía escándalos donde vivía. Julie, y por último, cuéntanos qué enseñanza te dejó esta historia que viviste. Hoy en día solo tengo malos recuerdos y aunque siempre lo voy a tener un cariño especial, ya lo perdoné. Pero en mi corazón no ha sanado. Todavía cuando cuento, hablo con dolor y se me parte el corazón. Nunca lo demandé porque no pude. Todos esos recuerdos llegan a mi mente y me vuelvo un 8. Ahora sufro de ansiedad debido a todo esto. Duré un tiempo medicada. Fui al psicólogo y aprendí a quererme un poquito. Pero algo que tengo claro es que jamás lo demandaré. Ni por plata para mi hijo, ni por nada. Él un día cuando tenía a mis hijos al lado me dijo que jamás le daría de comer a mi hijo menor y menos a Cristian. Jamás lo he necesitado, gracias a Dios, y espero no hacerlo. Llevamos 8 años sin estar juntos y desde que nació Dylan, más de 5 años, no me da ni 100 pesos. Pero arriba hay un Dios que todo lo ve.
Poco a poco he perdonado. A doña Dalí la perdoné, porque me da pesar. Siento que es una víctima en todo este drama. A don Alirio, mi suegro, lo perdoné porque no merezco tener tanto rencor en mi corazón. Ismael, toda la vida, hará parte de mi vida porque es el papá de mi hijo. No tengo nada que perdonarle. La única culpable soy yo, por no valorarme. Y yo, no me he perdonado. Pienso que soy mucha mujer para haber sufrido tanto. Julie, muchas gracias por esa historia tan conmovedora. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final de esta historia. Nos vemos en un próximo episodio.